Bueno, buenas tardes. Vamos a ir intentando cumplir el horario, que luego nos come el tiempo, como sabemos. La siguiente mesa, la habréis podido leer, se llama trasplante, bueno, es como un caso clínico de pros y contras sobre un hipotético paciente de 73 años con una insuficiencia cardíaca avanzada y lo que le podemos ofrecer. Tratamiento médico, por supuesto, estándar, podríamos llamar tratamiento médico convencional, pero los pacientes siguen empeorando. Lógicamente, cada vez están peor y por bien que lo hagamos, la enfermedad es progresiva, la insuficiencia cardíaca. Muchas veces nos planteamos si tenemos que hacer un trasplante, muchas veces nos planteamos si sea un paciente para una asistencia, muchas veces nos planteamos hoy en día que tenemos tanta estrategia farmacológica si sería lo mejor. Bueno, pues para intentar ver esto hemos montado esta mesa que patrocina Mercé, que la moderamos el doctor José Luis Bailén, del Hospital de Orihuela en Alicante, aquí a mi izquierda, y yo que me llamo Luis Almenar del Hospital La Fe de Valencia, y tenemos dos expertos en esta materia que, bueno, yo los conozco mucho y son grandes conocedores del tema, que nos van a hablar sobre si vale la pena poner una asistencia o poner hacer un trasplante a este paciente, aunque quizá parezca un poco mayor, luego lo podemos discutir. De esto hablará el doctor Eduardo Barge. Doctor Eduardo Barge Caballero trabaja en el Hospital Universitario de A Coruña, y ha venido desde allí, desde más de 1000 kilómetros, para ilustrarnos con sus conocimientos. Y luego la opinión en contra, que nos dará el doctor Pablo Díaz, que él trabaja en el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, que un poco defenderá si los nuevos tratamientos médicos o medio paliativos o médicos, pero no lo que son como de primera línea, sean lo mejor para este hipotético paciente. Vamos a ver un poco cómo quedan ellos. Pues cuando quieras, Eduardo, lo vamos viendo y a ver un poco qué ideas sacamos de estos pacientes de edades un poco intermedias, en el que no sabemos bien qué hacer o qué es lo mejor para ellos. Lo primero es dar las gracias a la organización y muy personalmente al doctor Almenar por la invitación. Para mí es un placer estar aquí debatiendo además con un compañero y amigo ya de hace años, que es Pablo, sobre cuál sería la mejor opción para este paciente con insuficiencia cardíaca avanzada de 73 años. Bueno, yo tengo que defender algo en lo que realmente creo, además, con lo cual pues me gusta ver que me haya tocado esta parte, que el paciente, pese a su edad, realmente se merece una valoración de terapias avanzadas. Evidentemente veremos después que no todos los pacientes de esta edad pueden recibir un trasplante o un dispositivo, pero que yo creo que la idea que quiero transmitir es que no por el hecho de tener esta edad, de 73 años, el paciente ha de ser rechazado para terapias de este tipo. Bueno, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca avanzada, es imposible no referirnos a la definición europea, que como sabéis acaba de ser publicada esta semana. Un grupo de expertos en el que además he tenido la inmensa suerte de poder participar. ¿Y qué entendemos por insuficiencia cardíaca avanzada? Bueno, básicamente insuficiencia cardíaca avanzada tiene que cumplir, según la definición europea, 4 criterios. Son pacientes que tienen síntomas persistentes y severos de insuficiencia cardíaca, clase funcional avanzada, una cardiopatía estructural severa de cualquier tipo, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o fisiología restrictiva o disfunción ventricular derecha avanzada o una cardiopatía valvular inoperable. El paciente tiene que tener necesariamente episodios de retención hidrosalina o bajo gasto o arritmias ventriculares que provocan visitas a urgencias o hospitalizaciones repetidas en el último año y además evidencia objetiva de una capacidad funcional limitada en reposo. Todo esto, por supuesto, pese a tratamiento médico óptimo. Por tanto, estos pacientes ya han pasado por el tratamiento médico y los pacientes siguen evolucionando mal y son los pacientes que hemos de considerar por una terapia avanzada como el trasplante cardíaco o la asistencia ventricular. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca avanzada, hablamos de mala calidad de vida, de coste económico alto, los pacientes reingresan con frecuencia, tienen mala capacidad funcional y hablábamos de muy mal pronóstico. Esto es un camino a la muerte y un camino además que no es de rosas, es un camino difícil para morirse. El paciente tiene una limitación funcional muy importante. Todos los estudios que hay en insuficiencia cardíaca avanzada y en los que se ha testado tratamiento médico, ya sean inotrópicos o esta serie que es del Hospital Clínico de Barcelona, pacientes rechazados para trasplante, o este primer estudio de asistencia ventricular versus tratamiento médico, todos lo que vemos es invariablemente que la mortalidad de estos pacientes es elevadísima, prácticamente no hay pacientes vivos al cabo de 2 o 3 años. Por tanto, sabemos que la insuficiencia cardíaca avanzada es una situación de muy mal pronóstico, además de muy mala calidad de vida, como digo, hospitalizaciones frecuentes, reingresos y coste sanitario elevado. Por tanto, esto justifica hacerle algo más a estos pacientes. Bien, un poco lo que se plantea en esta controversia es si tenemos una persona como
cualquiera de estos 6 individuos, todos tienen más de 73 años, salvo Mick Jagger, que los va a hacer este año, todos los demás están entre 73 y 80 años. Bueno, pues si alguno de ellos tuviera la desgracia de desarrollar un cuadro de insuficiencia cardíaca avanzada, podría ser que, ahora que la cardiología española ha sido, como sabéis, nombrada por Lancet una de las 10 mejores del mundo, pues que venga a España a pedir una opinión sobre insuficiencia cardíaca avanzada. Probablemente vendrían a la capital, buscarían un médico de renombrado prestigio, como el presidente de la sección de cuidados cardiológicos geriátricos, que el doctor Díez, y el doctor Díez, haciendo un poco de malabarismo, le explicaría que lo mejor para ellos, sin duda, es el tratamiento médico, aunque en su fuero interno estaría pensando en el mal pronóstico que tiene el tratamiento médico en estos pacientes y la pésima calidad de vida que le queda si solo le ofrezco tratamiento médico. Bien, quizá estos individuos con insuficiencia cardíaca avanzada pudieran ir más cerca del mar, buscar otro cardiólogo no tan renombrado, pero que pudiera pensar en que el trasplante cardíaco, la resistencia ventricular, incluso aunque sean pacientes de más de 70 años, podría ser una alternativa en algunos de estos casos, pensando en que el pronóstico puede mejorar con estas terapias y que la calidad de vida, también pensando en nuestras modestas experiencias, sobre todo con la resistencia ventricular, pues puede ser mejor que la que le queda con el tratamiento médico. Y esto básicamente es en lo que consiste la controversia que hemos planteado. Empezando ya por terapias avanzadas, es imposible no referirse al trasplante cardíaco. Estos son datos del registro mundial. Sabemos que el trasplante cardíaco ofrece una excelente supervivencia a largo plazo. Es verdad que son pacientes no seleccionados. Esto hablamos de toda la cohorte global de trasplantados cardíacos, con una supervivencia media que claramente excede los 10 años en toda la cohorte. Esto, evidentemente, es claramente superior al tratamiento médico y no habría ni que entrar en un debate al respecto. Además, sabemos que el trasplante cardíaco ofrece unos excelentes resultados en cuanto a calidad de vida. Más del 90% de los pacientes son prácticamente, bueno, no diríamos asintomáticos, pero sí independientes al cabo de un año del trasplante. Los resultados son, como sabéis, excelentes también en este sentido. ¿Qué ocurre con la edad? Bueno, pues básicamente las guías internacionales de trasplante cardíaco lo que nos dicen es que hasta los 70 años no me debo preocupar por la edad, es decir, la edad no es una contraindicación para el trasplante en pacientes menores de 70 años, pero aquí, claro, lo que se plantea es pacientes de 73 años, entonces entraría en el rango de más de 70 años. ¿Qué nos dicen? Bueno, pues con una indicación 2B y con un nivel de evidencia C, que se puede considerar el trasplante cardíaco en pacientes septuagenarios que están correctamente y cuidadosamente seleccionados, y esto es un poco lo que vamos a entrar a continuación. Bien, datos del registro de la UNOS americana sobre edad de los receptores de trasplante cardíaco. Este es el estudio quizá más amplio que hay en pacientes septuagenarios, publicado en el año 2014. Quizá esto ya haya cambiado en los últimos 4 años, pero bueno, en este análisis se ve cómo el número de pacientes septuagenarios a lo largo de la historia de la UNOS se ha ido incrementando, hasta que en el año 2010, que es el último año que está analizado en este estudio, el 10% de los pacientes eran septuagenarios. Es verdad que esto es un poco, ya lo anticipo yo, aquí tiene un poco de trampa, porque la mediana de septuagenarios son 71 años, menos que nuestro paciente, y el 80% de los pacientes eran de 70, 71 o 72, pero bueno, cercanas a la edad un poco que estamos planteando. Bien, ¿qué ocurre con los resultados en estos pacientes? Bueno, pues lo que se ve en este análisis es que evidentemente los pacientes que se trasplantan con más de 70 años tienen más mortalidad. No podría ser de otro modo, evidentemente no podemos conseguir que a largo plazo sean inmortales los pacientes, pero lo que yo me quedo es con el número. En este estudio, pacientes de más de 70 años trasplantados, 8,5 años de media de vida y además con buena calidad de vida, lo cual es dificilísimo de conseguir con tratamiento médico, yo diría que imposible, porque esto es una mediana de supervivencia, que es decir, que el 50% vive más de 8 años cuando se trasplanta con esta edad. Es verdad que son seleccionados y admitiré cualquier crítica o cualquier comentario al respecto de mi contrincante. En el análisis multivariante, la edad de más de 60 años incrementa la mortalidad a largo plazo en un 28%, lo mismo que, por ejemplo, el hecho de ser isquémico en el momento de trasplantarte, lo cual, claro, si uno dice, pues entonces no trasplanta a los mayores de 70 años, tampoco a los isquémicos, porque tienen el mismo riesgo de incremento de mortalidad. Sería una reducción al absurdo. Evidentemente, esto no es así, pero un poco llamando la atención a que los resultados en estos pacientes bien seleccionados no son tan malos, o por lo menos no justifican el decir a un paciente más de 70 años no lo trasplanto porque sí. Bueno, los resultados no avalan esa, digamos, esa estrategia. Bien. Hay más datos sobre trasplante en pacientes septuagenarios. Estos son datos del registro mundial, ya no del americano. Las curvas, conforme aumenta la edad, vuelven a ser similares y vemos cómo los pacientes, que esta es la curva de 70 a 74 años, pues sí tienen más mortalidad, sobre todo a medio plazo, porque evidentemente son pacientes que se trasplantan con más edad. Es que es imposible pensar que van a vivir 30 años porque no los tienen tampoco. En este estudio, la supervivencia media de estos pacientes también es de 8 años, lo cual concuerda bastante con el estudio americano. En cuanto a tasas a largo plazo de enfermedad coronaria, son iguales que en otros pacientes, y en cuanto a tasa de neoplasias, son iguales que en los pacientes entre 60 y 69 años, evidentemente son mayores que los pacientes más jóvenes, pero no hay diferencias con respecto a la década anterior. Con lo cual, todo esto parece orientar que sí es verdad que se puede ofrecer el trasplante cardíaco en este tipo de pacientes cuando lo seleccionamos correctamente. Problema.
Trasplante cardíaco es una terapia limitada, y limitada por los donantes que tenemos. En España estamos haciendo 300 trasplantes cardíacos al año, se hicieron hasta 350 en la última década del siglo pasado, pero actualmente estamos en 300 y esto evidentemente es insuficiente para toda la cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que tenemos, lo cual evidentemente la disponibilidad de donantes limita el poder trasplantar de forma indiscriminada a pacientes de edad avanzada. Y un poco el corte de la edad se ha puesto en torno a los 70, 72 años, precisamente por una disponibilidad limitada de los donantes. Y un poco también, porque estos son datos de la ONT que también se conocen y son frecuentemente discutidos, porque la probabilidad de que un paciente que se pone en lista de espera este año se trasplante a lo largo del año no llega al 70%. Es decir, cada año hay un 30% de pacientes que no se pueden trasplantar. Entonces, evidentemente, el uso de los donantes ha de ser juicioso. Los pacientes con más de 70 años no se deben excluir solo por la edad, pero evidentemente hay que tener esto en cuenta siempre en el contexto de los donantes. Una cuestión que es inevitable es que si vamos a trasplantar a pacientes septuagenarios tenemos que utilizar donantes mayores y donantes subóptimos, es decir, donantes que probablemente antes se consideraban no óptimos para el trasplante. Hay resultados, como veremos después, que no son tan malos con estos donantes y vemos cómo realmente conforme aumenta la edad de la población y pasan los años, utilizamos cada vez más de estos donantes de edad avanzada, que se considera edad avanzada por encima de 45 años según las guías internacionales. Actualmente el 30% de los donantes que se utilizan en España prácticamente son este tipo de donantes. El utilizar donantes de edad avanzada, o más de 45 o 50 años, tiene una cierta repercusión en términos de mortalidad. Estos son datos del registro mundial, aunque en datos del registro español no se ha visto esta correlación. Este es un estudio de la doctora Roig, de Barcelona, donde han participado varios centros españoles que utilizan donantes mayores de 50 años y lo que se ve básicamente en los resultados es que el pronóstico de los pacientes que reciben un órgano de más de 50 años no es significativamente diferente en términos de mortalidad al pronóstico de los pacientes que reciben un órgano de una edad ideal, menor a 50 años. Sí que hay un incremento de enfermedad coronaria a largo plazo, pero en principio sin un incremento de la mortalidad. Como digo, estos son datos del registro multicéntrico español. En Galicia tenemos bastante experiencia en utilizar donantes mayores. Actualmente, en torno a 2/3 de nuestros donantes en nuestro programa de trasplante cardíaco son mayores de 50 años. Y pese a que cada vez hemos utilizado más donantes de mayor edad, los resultados cada vez han sido mejores, curiosamente, y actualmente estamos en cifras de supervivencia al año por encima del 90% y supervivencia a 10 años por encima claramente del 60%, con lo cual eso es un poco para ilustrar que la utilización de donantes mayores no necesariamente debe ir en contra de unos buenos resultados del programa de trasplante. Desde luego, yo creo que si abrimos la mano a trasplantar a pacientes de esas edades, unos 70, 72 años, pues que necesariamente vamos a tener que utilizar donantes de este tipo. Además, el problema de los pacientes de edades avanzadas, como sabéis, todos, la mayoría tienen alguna comorbilidad asociada a la insuficiencia cardíaca. Las guías internacionales también nos dicen qué hacer con la comorbilidad. Actualmente hay pocas comorbilidades que se consideren contraindicación absoluta para el trasplante cardíaco, pero es verdad que la suma de contraindicaciones relativas a veces puede hacer que el riesgo de nuestro paciente sea excesivo. Evidentemente aquí influye mucho la experiencia del equipo trasplantador, el tipo de donante que vas a utilizar, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero básicamente hay recomendaciones para cada una de las comorbilidades que tienen estos pacientes, pues para diabetes, para la arteriopatía periférica, para la neoplasia previa, obesidad, etcétera, etcétera. Lo único, en resumen, es que estas comorbilidades, en principio, ninguna de ellas es una contraindicación absoluta per se para el trasplante. Lo que tenemos que tener es, y esto es fundamental, tablas que nos permitan estimar el riesgo de ese trasplante. Y tenemos modelos multivariantes en función de las características del receptor, del donante, del riesgo de rechazo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que estos, digamos, modelos multivariantes realmente predicen bastante mal el pronóstico del trasplante. Esto es un análisis comparativo de 4 de estos modelos y vemos como el área bajo la curva en ningún caso excede 0,6, es decir, es casi como tirar una moneda al aire, con lo cual lo que podemos concluir es que es muy difícil predecir el riesgo de un trasplante. Yo creo que aquí sí hay que trabajar, porque para trasplantar a estos pacientes límites sería muy importante poder estimar de forma más o menos cierta su pronóstico para poder decidir qué hacemos con los donantes que tenemos. En otros países han encontrado una solución con lo que se llama la lista alternativa. En España esto no existe, pero en Estados Unidos sí ha estado operativo durante más de 10 años, que básicamente es que pacientes que se consideran receptores no completamente apropiados para un trasplante, o bien por edad avanzada, en este caso 65 años en Estados Unidos, o bien comorbilidad, como insuficiencia renal, diabetes o arteriopatía, se podrían trasplantar únicamente con un donante que no se utilizara para pacientes óptimos. Bueno, lo que han analizado es que evidentemente los pacientes malos receptores que se trasplantan con un mal donante tienen peor pronóstico, pero igualmente
La media de supervivencia está en torno a 6 años, que para mí sigue siendo claramente superior a lo que podríamos esperar solo con tratamiento médico en pacientes de este tipo de edad y con comorbilidad. Con lo cual, este trasplante con criterios expandidos es una opción, no digo por supuesto que sea para todos, pero sí para algunos receptores de más de 70 años o gente con comorbilidad. Pero bueno, puedo admitir todas las críticas de que el trasplante no es una solución para estos pacientes, solo casos muy seleccionados, muy pocos pacientes se pueden beneficiar y que además puede haber grupos que digan que un paciente de 73 años bajo ningún concepto lo van a trasplantar porque consideran que los donantes tienen que ir a pacientes jóvenes. Vale, pero esto no es excusa para considerar que tenemos otra opción que también es muy buena, que intentaré demostrar en los próximos 5 minutos, que es la asistencia ventricular, tratamiento que en los pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria puede mejorar claramente la supervivencia y la calidad de vida con respecto al tratamiento médico. Básicamente aquí nos vamos a centrar únicamente en utilizarla como terapia de destino, el peor de los escenarios, es decir, paciente en el cual no hay ninguna otra opción y utilizamos la terapia con asistencia ventricular como última terapia que va a recibir a lo largo de su vida. Bueno, resultados de asistencia ventricular de larga duración, de flujo continuo con los dispositivos actuales, tenemos ya varios ensayos clínicos. El resumen es que claramente los pacientes que van en estas cohortes de ensayos clínicos a asistencia ventricular tienen mejor supervivencia que los pacientes que van al tratamiento médico. Las cohortes de tratamiento médico son las de abajo, mortalidad 100% a 2 años. Las cohortes intermedias eran dispositivos de larga duración de flujo pulsátil que actualmente no utilizamos. Los dispositivos modernos están arriba. Evidentemente, esta curva no tiene nada que ver con esta, con lo cual vemos como hay una demostración fehaciente de que el pronóstico en estos pacientes mejora al utilizar la asistencia ventricular con respecto al tratamiento médico. Tenemos datos de vida real, también de mundo real. Esto son el registro americano, el registro Intermax, donde vemos aquí en la curva de arriba la asistencia ventricular utilizada como punto de trasplante, no es a lo que nos estamos refiriendo. Aquí abajo, la asistencia ventricular utilizada como terapia de destino, es decir, como opción alternativa al tratamiento médico en pacientes que no se pueden trasplantar. Vemos en datos que van mejorando con el tiempo, como a 4 años, prácticamente el 50% de los pacientes están vivos, con lo cual esto claramente es mejor que el tratamiento médico que iría como por aquí. Entonces, de pensar que los pacientes, aunque tengan una cierta edad, que tengan comorbilidad, que pensemos que no se pueden trasplantar, siempre hay que valorar si se puede colocar una asistencia ventricular como terapia de larga duración. Aquí en la Comunidad Valenciana esto es una realidad, me refiero, es un grupo activo al respecto y sin ninguna duda yo mandaría a los pacientes a los compañeros para que los valoraran de cara a esta opción, aunque el trasplante no se pudiera considerar. Bien, la asistencia ventricular mejora también la calidad de vida, no hasta el punto que el trasplante cardíaco, pero sí claramente con respecto a la situación previa de los pacientes, y tenemos varios estudios de calidad de vida que así lo corroboran, y el problema que tienen fundamentalmente los dispositivos son las complicaciones, por lo cual necesitan un manejo multidisciplinar muy estrecho y en centros de alta especialización. Los dispositivos tienen riesgo de trombosis, por eso los pacientes tienen que tomar tratamiento antiagrante, anticoagulante, tienen riesgo de infección, sobre todo en la línea de salida, que a veces, sobre todo en los pacientes con terapia de destino, complica la evolución de forma importante, tienen riesgo de ictus, tanto hemorrágico como isquémico, riesgo de sangrado gastrointestinal por la apertura de angiodisplasias por el flujo continuo y tienen también riesgo, sobre todo en el postoperatorio, de fracaso ventricular derecho, por tanto no se pueden aplicar a pacientes que tengan una disfunción ventricular derecha avanzada y esto es una de las principales limitaciones para su uso como terapia de destino, porque, como sabéis, solo soportan al lado izquierdo. Bien, estas complicaciones también se han analizado en múltiples registros, son datos del registro americano y vemos que son muy frecuentes. De hecho, si el paciente vive lo suficiente, probablemente va a desarrollar alguna de las complicaciones mayores. Son el caballo de batalla a día de hoy de la asistencia ventricular. Hay que aprender a manejar las complicaciones, sobre todo hay que aprender a prevenirlas y en los pacientes con terapia de destino esto es fundamental. Vemos que, efectivamente, si el paciente vive más de 3 años, alguna complicación va a haber tenido prácticamente en todos los casos. Bien, tenemos datos sobre el efecto de la edad en los pacientes con asistencia ventricular como terapia de destino. Sí, datos del registro americano, otra vez un análisis ya un poquito viejo porque es hace 5 años, en 2013, quizá ahora esto sea un poco diferente porque cada vez se aplican estas terapias a pacientes de mayor edad, pero bueno, en este análisis vemos como el 15% más o menos de todos los pacientes que se habían implantado en Estados Unidos y Canadá en ese momento eran más de 70 años y como el pico donde más pacientes han ido a asistencia ventricular son los pacientes de 60 y 69 años, o sea, pacientes que se acercan a los 70 años. Pero bueno, nos centramos en el grupo de pacientes septuagenarios como el paciente que nos ha presentado el doctor Almenar. Bueno, como no podía ser de otra manera, cuando hacemos supervivencia a largo plazo, los pacientes que reciben una asistencia ventricular y tienen una edad de más de 70 años tienen más mortalidad que los más jóvenes. Estaríamos descubriendo la pólvora si esto fuera al revés. Evidentemente, los pacientes de más edad se mueren más. Esto es igual en todos los contextos en la medicina, pero las curvas tampoco tienen una separación excesiva. Si vemos el grupo de más de 70 años, pues bueno, a 3 años tienen una supervivencia que claramente excede el 50% y claramente mayor, a mi entender, que el tratamiento médico exclusivo. Cuando ponemos estos dispositivos en pacientes
pacientes de edad y con comorbilidad, siempre tenemos que tener muy en cuenta su estado clínico. Y hay una interacción muy fuerte entre la edad y el riesgo o la situación clínica del paciente antes del implante. Los pacientes que se implantan en niveles 1 y 2 de la escala Intermax, que son los pacientes en situación de shock cardiogénico o de pre-shock cardiogénico empeorando con aminas, evidentemente tienen un riesgo mayor, y ese riesgo sobre todo se incrementa cuando hay una interacción entre edad avanzada y mal estado clínico del paciente. Con lo cual, si vamos a poner dispositivos de asistencia ventricular en pacientes de esta edad, es bueno remitirlos más o menos de forma precoz, como el paciente está con una dependencia de aminas pero más o menos estable, o idealmente incluso cuando el paciente está en una clase 4 perenne pero todavía no ha deteriorado función renal, daño hepático, no tiene una disminución importante, para poder actuar en ese momento y así intervenir en la evolución de su enfermedad. Bien, la comorbilidad asociada, ya prácticamente estoy terminando, influye bastante también, influye mucho en el pronóstico de los pacientes con asistencia ventricular. Hay listados de contraindicaciones absolutas y relativas. Este es el nuestro programa de asistencia ventricular, pero hay otros que son parecidos. Básicamente es muy importante ver que la función del ventrículo derecho sea suficiente, no tiene que ser normal, pero bueno, sí por lo menos suficiente, porque si solo vamos a asistir al lado izquierdo podemos tener un fracaso ventricular derecho en el postoperatorio a largo plazo. Evidentemente no se puede implantar estos dispositivos en pacientes que no pueden recibir anticoagulantes por diátesis hemorrágicas o pacientes que no tienen soporte familiar o trastornos psiquiátricos, porque el dispositivo es para siempre y el paciente tiene que acostumbrarse a vivir con él. Contraindicaciones relativas hay muchas más y bueno, son listados pues la edad más de 75 años en nuestro programa, en otros programas está en 80, esto es variable, pero bueno, el hecho, como digo, que la disfunción ventricular derecha sea no severa, etcétera, etcétera. Por último, igual que en el caso del trasplante cardíaco, es muy importante disponer de herramientas para valorar el pronóstico después del implante, qué pacientes se pueden beneficiar, y las herramientas que tenemos, hay varias, digamos, modelos multivariantes, pero igualmente la capacidad predictiva es bastante pobre, igual que en el caso del trasplante cardíaco, y yo creo que aquí sí que seguimos teniendo que trabajar para ver qué factores de riesgo son los que realmente delimitan que el paciente haya que contraindicarlo de forma definitiva para ese tipo de terapia. Bueno, lo último que me faltaba, que se fue aquí, es simplemente 2 diapositivas de un estudio reciente que ha salido sobre la evaluación de la fragilidad en los pacientes que van a una terapia avanzada. Bueno, lo traigo un poco así pues, a colación de esto que estábamos hablando. Actualmente hay escalas que nos permiten medir la fragilidad. La fragilidad es un marcador pronóstico muy importante en este tipo de enfermos, y yo creo que cada vez iremos más a valoraciones objetivas pues para saber qué pacientes pueden beneficiarse de estas alternativas o qué pacientes realmente hay que encaminarlos solo a tratamiento médico y a medidas paliativas. Bueno, básicamente esto es todo. Luego creo que tenemos todavía una réplica. Y ahora pues supongo que mi compañero intentará convenceros de lo que va a ser imposible de convenceros, de que el tratamiento médico es suficiente para los pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria que van a vivir un año con él y con una calidad de vida muy mala. Pero bueno, esto es lo que tiene que hacer él. Vale. Muchísimas gracias, Eduardo. A mí personalmente casi me convence, pero creo que a Pablo no, porque estaba poniendo unas caras raras, así que te veía hablar. Así que estoy deseando escuchar lo que Pablo nos quiere decir. Adelante. Buenas tardes a todos. Yo quería empezar también dando las gracias por la invitación a participar en esta mesa, a los moderadores y efectivamente también muy especialmente al doctor Almenar, bueno, pues muy agradecido por estar aquí. También pues es un placer estar o compartir mesa con el doctor Barge, y yo quería empezar diciendo pues que efectivamente me toca como tal defender que en un paciente varón de 73 años con ICE avanzada lo razonable puede ser optar por un tratamiento médico. Yo quería empezar diciendo pues que quizás todo no es un blanco o un negro, probablemente es todo gris. Y según ha hecho su exposición el doctor Barge, pues yo he salido muy convencido de que tiene razón. Lo que pasa es que hay varias cosas por las que quizás ha pasado un pelín por encima y no les ha prestado especial atención, y sin embargo son temas o aspectos a tener en cuenta o a considerar en estos pacientes porque tienen marcado impacto pronóstico durante el seguimiento, ¿no? en todos los términos. La charla está estructurada fundamentalmente en 4 puntos fundamentales. Realizaremos una introducción respecto a esta entidad que ya conocéis de sobra, una serie de consideraciones también respecto a la comorbilidad, y luego al final hablaremos también del tratamiento. Pero es verdad que en estos pacientes, dadas las características que tiene la insuficiencia cardíaca, no es inusual o no es infrecuente que muchas veces no se aborden todos los temas o aspectos relacionados con los cuidados paliativos en estos pacientes. A menudo lo hacemos quizás tarde y a menudo lo hacemos
con quizás margen de mejora. Por lo tanto, es uno de los puntos o aspectos a los que he querido pues, dar cierta importancia a lo largo de la charla. A modo de introducción, ya sabéis todos que la insuficiencia cardíaca no deja de ser una entidad compleja, es una entidad que asocia una elevada morbimortalidad por todas las causas, afecta o interesa fundamentalmente a pacientes ancianos. Ya sabéis que más del 70% de los pacientes tienen más de 70 años. Eso hace que sean pacientes con elevada comorbilidad normalmente y eso a su vez condiciona o traduce que sean pacientes pues, complejos. Además, es una entidad que se caracteriza porque tiene un curso y una evolución inciertos y muchas veces difíciles de predecir, incluso para doctores como el doctor Barge, que lleva mucho tiempo pues, tratando pacientes con insuficiencia cardíaca. De hecho, lo que sí que se sabe también es que cuanto mayor es la relación en tiempo o en duración entre un paciente y su médico, peor el médico va a estimar la verdadera supervivencia que puede tener el paciente, porque luego, bueno, todos somos muy buenos y todos tratamos muy bien a los pacientes y no se nos mueren nunca, pero la realidad quizás no es esa y quizás tampoco disponemos de herramientas adecuadas para estimar verdaderamente el pronóstico que tienen nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso hace que sobreestimemos con frecuencia el verdadero pronóstico que tiene nuestro paciente y, por lo tanto, todos los aspectos relacionados con las etapas finales de la vida pues no se discuten o se discuten quizás cuando ya es demasiado tarde. La insuficiencia cardíaca como modelo de progresión de enfermedad es un modelo de progresión orgánico, se caracteriza porque los pacientes inicialmente con frecuencia están asintomáticos, tienen un periodo de tiempo durante el cual se encuentran asintomáticos, luego puede ocurrir un evento, una descompensación o un primer episodio que condiciona que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca y tras ese episodio, el curso evolutivo de la enfermedad se caracteriza por estar salpicado por múltiples episodios o descompensaciones, múltiples reingresos. Como veis, la recuperación de la situación funcional tras cada uno de ellos, muchas veces no consigues recuperar la situación funcional que tenía antes del ingreso o antes de esa descompensación y además la muerte súbita no es un evento infrecuente. Por lo tanto, es cierto que a lo largo del curso de la enfermedad, sobre todo inicialmente, habrá que implementar cuidados y medidas destinadas a mejorar el pronóstico del paciente en términos de morbimortalidad y reducir los ingresos hospitalarios, mejorar la calidad de vida, etcétera, pero fundamentalmente y conforme va progresando la enfermedad será necesario implementar y reconocer todas aquellas medidas o cuidados que tienen que ver con los cuidados paliativos de nuestro paciente. Y, como sabéis, a medida que se produce un aumento de los ingresos hospitalarios o los reingresos hospitalarios, este trabajo ya es muy antiguo, es de 2007, pero como veis, a medida que se produce un aumento de los reingresos hospitalarios, se produce una disminución de la supervivencia de nuestros pacientes. Por lo tanto, es uno de los aspectos más importantes a evitar. Como sabéis, los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan muchas comorbilidades. Lo habitual, hasta en un 75%, incluso más de los casos, es que presenten al menos 5 comorbilidades. Las comorbilidades son un montonazo, son bueno, pues las que veis aquí y seguro muchas más. Y hay algunas que a lo mejor afectan o son más prevalentes según el paciente tenga fracción de eyección preservada o deprimida. En el primer caso, por ejemplo, es más prevalente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la anemia, la diabetes y también, por ejemplo, la obesidad. Hay otras entidades como la insuficiencia renal o los trastornos del sueño que pueden interesar a ambas entidades, pero en todos los casos la presencia de comorbilidades condiciona el pronóstico de forma adversa. Y lo que sabemos, y como tal está recogido en las guías, es que la presencia de comorbilidades puede condicionar el que se realice un adecuado diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes, que puede agravar los síntomas que presentan nuestros pacientes, que pueden condicionar también que nuestros pacientes presenten un aumento de las hospitalizaciones y de la mortalidad, puede condicionar que los tratamientos que utilicemos no podamos usarlos o quizás no podamos titular los fármacos como nos gustaría, etcétera. Y estos son aspectos que están recogidos en las guías. Hay muchos trabajos también que te demuestran que las comorbilidades tienen un impacto pronóstico no solo por la causa de muerte en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, constituyendo un porcentaje elevado de la causa de mortalidad, sino que también constituyen un aumento o causa de un porcentaje elevado de las hospitalizaciones en nuestros pacientes a lo largo del seguimiento. Este trabajo es muy interesante porque en él se comparan o se describen distintas series o distintos trabajos de pacientes con insuficiencia cardíaca y se aborda la evolución de estos pacientes no acorde a la insuficiencia cardíaca, sino acorde o teniendo en cuenta el grado de comorbilidad según el índice de Charlson, de tal forma que a medida que se produce un aumento de la comorbilidad, en todos los casos se produce un aumento de la mortalidad, que es independiente de la insuficiencia cardíaca. Hay varios trabajos o varias escalas incluso, como el CHAS-BAS, que conocemos todos, que nos permiten identificar qué pacientes tienen más comorbilidad o qué pacientes pues quizás
están quizás un poquito más malitos. En este sentido, este trabajo, igual que el anterior, lo valoraba por el índice de Charlson, en este caso por el CHAS-VAS, nos permite distinguir pacientes con insuficiencia cardíaca que los clasificamos en 3 grupos según tengan valores más o menos bajos, medios o altos de esta escala. Y lo que se observa es que los pacientes que están en el grupo intermedio y los que están en el grupo más alto, con respecto a los pacientes con el score más bajo, presentan un 50 o incluso un 80% más de mortalidad. Y este aumento de la mortalidad no tiene que ver ni con el origen isquémico o no isquémico de la insuficiencia cardíaca y tampoco tiene que ver con que el paciente presente o no disfunción ventricular. Por lo tanto, uno de los aspectos por los que quizás ha pasado el doctor Barge un poco más por encima es en esa consideración de las comorbilidades que, como vemos, impactan en el pronóstico. Y hay algunas que son muy conocidas, como sabéis, las cifras de tensión arterial. Los pacientes con más hipotensión y con peor función renal son los que tienen mayor mortalidad hospitalaria. Aquellos también que presentan deterioro de la función renal durante el seguimiento son los que tienen también peor evolución en términos de morbimortalidad. Y en este sentido también he querido traer este trabajo. Como sabéis, el desfibrilador en los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular es una terapia que permite aumentar la mortalidad, aumentar la supervivencia de nuestros pacientes, pero en este trabajo se clasifican a los pacientes a los que se pone un desfibrilador en varios grupos según la hiponatremia que presenten. La hiponatremia, ya sabéis que muchas veces lo que traduce es que el paciente se encuentra en situación de insuficiencia cardíaca avanzada. Lo interesante de este trabajo es que los pacientes que presentan más hiponatremia no se mueren más o sea, el desfibrilador al final no les sirve para nada, porque son pacientes que se mueren o que fallecen por fallo de bomba, que no necesariamente se mueren de forma arrítmica. Son pacientes en los que la cardiopatía o la insuficiencia cardíaca está lo suficientemente avanzada y el pronóstico es lo suficientemente malo para que el desfibrilador no mejore el pronóstico. Como veis, presentan menos descargas y menos eventos arrítmicos y más mortalidad total en cualquier caso, los pacientes con hiponatremia más avanzada o más severa, a pesar de llevar el desfibrilador. Y lo cierto y verdad es que hay una serie de recomendaciones recogidas en las guías, en los documentos de consenso, como ha presentado el doctor Barge, y también hay un artículo de revisión recientemente publicado en la Revista Española de Cardiología que aborda todos los aspectos relacionados con el trasplante cardíaco y el implante de dispositivos de asistencia circulatoria en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. La definición de insuficiencia cardíaca es similar, muy parecida a la que nos comentaba el doctor Barge. En líneas generales se abordan los mismos puntos y se contemplan las mismas definiciones, y lo cierto y verdad es que además de definir en ese documento qué entendemos por insuficiencia cardíaca avanzada, se aborda también aquellas indicaciones que pueda tener un paciente para precisar el implante de un dispositivo de asistencia circulatoria y también aquellas indicaciones que puede tener el paciente para precisar un trasplante cardíaco. En sentido estricto se abordan las contraindicaciones absolutas y relativas que puede tener un paciente para indicar o contraindicar un trasplante, que en sentido estricto debe estar indicado y, como decimos, no contraindicado. El perfil de pacientes que ha presentado el doctor Barge, pues quizás se acerca más a una edad comprendida entre los 70 y 72 años. Tenía un poco de truco porque esos trabajos incluyen pacientes súper seleccionados, con muy poquita comorbilidad. Por lo tanto, el impacto pronóstico de la misma que pueda tener en estos pacientes a lo largo del seguimiento pues iba a ser pues muy escaso. O sea, el perfil de pacientes que selecciona el doctor Barge pues es una perita en dulce, ¿no?, al final. Y en la misma línea, los datos de trasplante cardíaco, como acaba de presentarnos, aproximadamente en España se hacen unos 300 trasplantes, y lo cierto y verdad es que durante los últimos años hemos asistido a que el receptor sea cada vez de mayor edad, que cada vez se trasplanten más pacientes mayores de 60 años, que cada vez se trasplanten también más pacientes con diabetes, esto es importante, insulina independiente, más pacientes con EPOC en una situación avanzada, pacientes con cirugía cardíaca previa, y también se ha producido, como sabéis bien, un aumento del porcentaje o del número de pacientes trasplantados de forma urgente, lo cual también va ligado o puede ir ligado a que estos pacientes presenten ventilación mecánica y también a infección previa, muchas veces, pues a lo mejor por la propia intubación, ingreso prolongado, dispositivos, múltiples vías, etcétera. Entonces se ha producido, como sabéis, un aumento
del número o el porcentaje de pacientes trasplantados de forma urgente, y además se ha producido también un aumento claramente de la edad del donante de nuestros pacientes. Y en el propio registro de trasplantes se identifican varios aspectos que pueden condicionar que un paciente trasplantado cardíaco evolucione peor durante el seguimiento, y uno de ellos es la edad del receptor, otro de ellos la edad del donante. Nos han comentado antes que quizás se podrían plantear incluso pacientes de más de 60 años como donantes, y luego también pues muy probablemente ese paciente que nos comentaba el doctor Barge se trasplante de forma urgente. Por lo tanto, son puntos o aspectos a considerar como impacto en mal pronóstico. Entonces, bueno, es una cosa que se podría comentar y traer aquí, pero si tú le preguntas directamente al doctor Barge qué aspectos piensa él que pueden ser predictores independientes de la mortalidad durante el primer año, como publicó el año pasado, pues son la diabetes. No ha abordado que nuestro paciente podría ser diabético, que podría tener una cirugía cardíaca previa, que podría tener más insuficiencia renal, más resistencias vasculares pulmonares, o que sea un paciente desnutrido o malnutrido, como sabéis llegan muchas veces nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca en situación avanzada. Con respecto a las asistencias circulatorias, lo cierto y verdad es que cada vez se están implantando más dispositivos de asistencia circulatoria intracorpóreos, pero por lo menos hasta la fecha la experiencia en nuestro centro, o sea, en nuestro país, es más bien pequeñita. Los datos que ha presentado por lo menos responden a registros americanos. Quizás uno de los centros que más actividad ha tenido, pero en este caso con dispositivos de asistencia extracorpóreos o paracorpóreos, como es la asistencia Berlin-Heart EXCOR, es el grupo del Hospital Puerta de Hierro. En este trabajo recogen su experiencia con este tipo de dispositivos. El grueso de los pacientes se trasplantan con dispositivos univentriculares y un porcentaje menor, una cuarta parte, con asistencia biventricular. La asistencia biventricular, como nos ha comentado el doctor Barge, se utilizaría para pacientes que a lo mejor tendrían pues más disfunción de ventrículo derecho, muchas veces tienen más insuficiencia renal, más afectación de la función hepática, más hipoproteinemia, etcétera. Son quizás pacientes más graves y eso condiciona que los resultados durante el seguimiento sean peor, y lo cierto es que los primeros 3 pacientes que se trasplantaron con éxito en España tras el implante de una asistencia circulatoria tipo Berlin-Heart EXCOR biventricular, pues son pacientes, como veis, pues muy graves, en una mala situación, que a lo largo del seguimiento, por lo menos mientras tuvieron el dispositivo, presentaron múltiples complicaciones. Dicho esto, pasaríamos en sentido estricto a hablar del tratamiento, pero querría hacer una serie de consideraciones antes respecto a los cuidados paliativos en insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes. Los cuidados paliativos, según la definición de la OMS, se refiere a todas aquellas actividades que estarían destinadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares frente a un problema o una enfermedad que es potencialmente mortal, y ello a través de la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación, la evaluación y tratamiento bien del dolor, bien de otros problemas físicos, psicológicos o espirituales que pudieran presentar. ¿Tiene sentido que lo apliquemos en la insuficiencia cardíaca? Como hemos visto, la insuficiencia cardíaca es una entidad cuya supervivencia es muchas veces difícil de estimar, que lo que sabemos es que no disponemos de modelos muchas veces de supervivencia adecuados, y que sí que es verdad que hay aspectos que asocian peor pronóstico, como comentaremos posteriormente, pero todo ello en conjunto condiciona que al final un bajo porcentaje de pacientes reciban efectivamente cuidados paliativos adecuados a lo largo de su enfermedad. Es verdad que hay una serie de aspectos que pueden condicionar un peor pronóstico, como es presentar una edad más avanzada, como es un origen isquémico de la disfunción ventricular, que esta disfunción ventricular sea severa, una clase funcional avanzada, etcétera, pero también hay otra serie de aspectos que no se recogen normalmente en los scores que utilizamos para estimar este pronóstico, y en ese sentido se echan falta aspectos que tengan que ver con la comorbilidad del paciente, con la fragilidad, como nos comentaba previamente el doctor Barge, pero también con el estado funcional del paciente, incluso con la propia percepción de empeoramiento de la situación funcional o de la situación de enfermedad que presente el paciente, que esto sí que se sabe también que es asociado con un aumento de reingreso hospitalario, con un aumento de mortalidad, con un aumento de consumos sanitarios. Hay una serie de criterios que nos permitirían identificar pacientes en situación terminal, como esa clase funcional 4 a pesar de tratamiento, disfunción ventricular severa, la presencia de arritmias no tratables, antecedentes de RCP, de síncopes, etcétera, y
Lo que sabemos también es que durante los últimos años hemos asistido a que se produzca un aumento de la necesidad de utilizar cuidados paliativos al final de la vida en los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Sí que es verdad que esto tendría un poquito de truco porque aquí estarían recogidos los pacientes con enfermedad cerebrovascular, pero sí que es verdad que no deja de ser un problema al que tendríamos que ir empezando a prestar cada vez más atención. Y una vez que hemos identificado que es útil, deberíamos abordar cuándo y cómo hacerlo. Y lo cierto y verdad es que, como decíamos anteriormente, una vez que identificamos que el paciente tiene insuficiencia cardíaca y establecemos el tratamiento destinado a mejorar el pronóstico en términos de morbimortalidad, de forma progresiva, como vamos a asistir a un deterioro progresivo de la situación funcional, etcétera, del paciente, como comentábamos previamente, será necesario implementar todos aquellos cuidados destinados a mejorar, aliviar el dolor, la calidad de vida, etcétera. Y estos cuidados paliativos no acaban con la muerte del paciente, porque también habría que comprender el tratamiento del duelo de la familia. Esto se hace con varias patas. Una de ellas es la comunicación, que como sabéis tiene que ser adecuada y fluida, debe involucrar a pacientes y familiares o cuidadores, debe hacerles partícipe y asegurar que conocen adecuadamente su enfermedad y que participan en la toma de decisiones. Y deberíamos estar implicados, como decimos, todos los profesionales que estamos implicados en el cuidado de nuestro paciente. Y esto es muy importante porque la mayoría de los pacientes tienen poco conocimiento de su enfermedad y de su tratamiento, y eso hace que no perciban la insuficiencia cardíaca como una enfermedad seria. Muchas veces los pacientes piensan que, entre comillas, se hinchan y se deshinchan y van al hospital, se ponen seguril y vuelven para casa, pero lo grave es el trastorno que subyace a todo ello. Y ello condiciona o conlleva que muchas veces los pacientes, pero muchas veces nosotros mismos también, seamos tremendamente optimistas a la hora de estimar el verdadero pronóstico de nuestros pacientes. A la hora de hablar con nuestros pacientes y a la hora de comunicar o establecer todas las conversaciones o todas las discusiones para abordar lo grave de su enfermedad y el mal pronóstico que puede entrañar a lo largo de su vida, pues se recomienda una serie de pautas que indicarían que seamos cercanos con los pacientes, no dar por sentado que todos los pacientes quieren saber todo, habrá que preguntar acerca de las preferencias que puedan tener nuestros pacientes, utilizar un lenguaje claro y sencillo. Es bueno identificar las emociones de nuestros pacientes y también asegurarse al final de que el paciente entiende la información. Este tipo de discusiones es bueno mantenerlas a lo largo de todo el curso de la enfermedad porque no deja de ser un proceso, se deben abordar de forma cuidadosa y deben implicar y abordar todos los aspectos relacionados con el pronóstico y la evolución muchas veces incierta de esta enfermedad y también las posibles opciones terapéuticas y cuidados que pueden beneficiar a nuestro paciente. Como decía, deben hacerse de forma precoz, tantas veces como sea necesario y coincidiendo con revisiones en consulta, pero también con ingresos hospitalarios o incluso agravamientos de la enfermedad. En este sentido, y como decíamos previamente, es muy importante preservar la autonomía del paciente, también respetar su capacidad para tomar decisiones y contemplar aspectos emocionales, sociales y espirituales que tendríamos que tener en cuenta. Es necesario que los cuidados paliativos que implementemos a lo largo del curso de la enfermedad se adecúen a las preferencias, a los valores y a los objetivos que tenga el paciente y estos cuidados deben revisarse con frecuencia. En resumen, podríamos decir que los efectos adversos se deben planificar desde el principio de la enfermedad porque eso va a condicionar o va a redundar en una mejor atención y que ésta sea mejor planificada de nuestros pacientes. Hay un comentario simplemente respecto a la dignidad. La dignidad, sabéis, que es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado por ser individual y social. Y una cosa que no debemos confundir es hacer depender el derecho de la vida de su calidad. Pensar que la dignidad es igual que la calidad de vida, porque nos estaríamos confundiendo muy gravemente. La dignidad del paciente, por lo menos por cómo la percibe el propio paciente, muchas veces depende de los propios profesionales implicados en su atención y en este sentido es bueno mantener una actitud cercana, un comportamiento adecuado, mostrarse respetuoso, dialogante, etcétera. Y son aspectos que, como sabéis, también están recogidos por la propia resolución del Parlamento Europeo. Quería también hacer un comentario sobre la orden de no reanimar. La orden de no reanimar es una orden de permitir una muerte natural, como se denomina últimamente. Es un documento médico escrito, firmado y fechado que tiene que ser consentido y consensuado con el paciente o, en su caso, con el representante. Solo prohíbe el uso de medidas
de RCP y solo se aplica en caso de parada cardiorrespiratoria. Es un documento que puede ser perfectamente revisable y lo cierto y verdad es que al estudiar los distintos o al considerar los distintos estudios españoles que han analizado la presencia de orden de no reanimar en el momento del fallecimiento en pacientes ingresados, por lo menos en el ámbito de la cardiología, nos encontramos con 2 estudios y lo que nos encontramos es que está utilizando cada vez más, de un 57 a casi un 70% de los pacientes, en algunos centros por lo menos se está implementando este tipo de órdenes para identificar a los pacientes que tendrían órdenes de no reanimar, pero es verdad que quedan muchos puntos de mejora porque quizás quien verdaderamente está implicado en esta toma de decisiones es el propio paciente y, sin embargo, se cuenta muy pocas veces con el propio paciente para tomar este tipo de decisiones. Habría que considerar también aspectos relacionados con el desfibrilador automático implantable. Sabéis que tiene una indicación específica que no vamos a discutir y que el implante del mismo depende de una discusión que se va a realizar antes del implante, durante el seguimiento, y también coincidiendo con las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y las descargas del desfibrilador. Se debe discutir en pacientes que sean competentes y también se puede plantear su desactivación, la desactivación de las terapias en caso de mala calidad de vida o que el paciente se encuentre a punto de morir. ¿De acuerdo? Estos aspectos son aspectos que deben reportarse adecuadamente en la historia. Con respecto al tratamiento, lo cierto y verdad también es que los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada presentan con frecuencia síntomas que algunos son más o menos cardiológicos y lo cierto también es que muchas veces presentan síntomas psicológicos y no cardiológicos mal tolerados. El 75% de los pacientes presentan un mal control sintomático y además los planes de tratamiento, como decíamos antes y hemos querido resaltar a lo largo de las diapositivas previas, deberían considerar los deseos del paciente y con frecuencia no es así. A lo largo de los últimos años, por lo menos en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida, hemos asistido al desarrollo de varios estudios que han permitido identificar nuevas moléculas o nuevos tratamientos que mejoran el pronóstico de nuestros pacientes en términos de morbimortalidad y como tal se han recogido en las guías de práctica clínica. Aparte de los anteriores, pues también, por ejemplo, el tratar el déficit de hierro. Sin embargo, hay 2 aspectos o 2 puntos fundamentales que podemos considerar en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. El grueso de estos pacientes, el 90% aproximadamente, incluso más, presentan datos congestivos y el tratamiento de la congestión, tal y como está recogido en las guías de práctica clínica, pasa por tratar con o utilizar tratamientos diuréticos, normalmente tratamientos de ASA. Si un paciente está virgen previamente, pues empezar a tratarle y ver cómo va respondiendo. Si el paciente tomaba diuréticos de forma oral previamente con una dosis IV que al menos sea equivalente a esa, y deja un poco abierta la posibilidad a que se puedan utilizar bolos de Seguril o bien se pueda utilizar en perfusión continua. Sabéis que disponemos de un arsenal terapéutico grande en cuanto al tratamiento de los diuréticos por distintos puntos que pueden actuar a nivel renal y hay una serie de pautas que nos permitirían mejorar el tratamiento diurético en un paciente que quizás no termina de responder bien el tratamiento, como puede ser comprobar la adherencia al mismo y la ingesta hídrica, aumentar o titular el tratamiento, modificar este tratamiento, modificar la pauta, pasar a infusión continua, incluso considerar la ultrafiltración. Hay distintos mecanismos de resistencia a diurético que quizás por tiempo no me voy a parar a explicar, pero se promueven o se recomiendan varias actitudes para intentar responder a esa resistencia a diuréticos, como puede ser en ocasiones la ultrafiltración, el suero salino hipertónico y otra serie de medidas. Con respecto a la ultrafiltración, hay varios estudios que se han realizado y lo cierto y verdad es que los resultados no han sido todos los buenos que se esperaba, por lo tanto nos encontramos con que a nivel de las guías el grado de recomendación es 2B con nivel de evidencia B y eso hace que no se utilicen habitualmente en pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca más que en casos específicamente seleccionados. Hay algunos pacientes en los que predomina también los datos congestivos con insuficiencia cardíaca refractaria y mala clase funcional en los que nos podemos plantear la diálisis peritoneal. Pablo, ves acabando, por favor. Sí, voy ya. La diálisis peritoneal, en este trabajo se abordan varios, uno de ellos, por ejemplo, el del doctor Núñez y lo que se ve es que disminuye
disminuyen los reingresos, la estancia hospitalaria y mejora también la clase funcional de nuestros pacientes. Otra alternativa para tratar los datos congestivos en nuestros pacientes pasaría por el implante, o sea, la administración de Seguril subcutáneo en pacientes con ICE avanzada en los que predominan, como digo, los datos congestivos. Es una medida sencilla y segura que asegura o que permite disminuir los reingresos y las descompensaciones. Se puede seguir al paciente de forma programada y se preserva la función renal y también la iónica. Y también otra de las medidas que se pueden utilizar son el suero salino hipertónico, que, como veis en todos estos trabajos, lo que consigue demostrar es una disminución de los reingresos por insuficiencia cardíaca y de la estancia hospitalaria y también de la pérdida de peso, y que es seguro a nivel renal. Hay una tabla que en un trabajo que te permite pues, calcular el déficit según el déficit de sodio que tengas, la carga de suero hipertónico que puedas utilizar, pero una fórmula fácil de hacerlo sería esta que muestro aquí. Un porcentaje menor de los pacientes en insuficiencia cardíaca avanzada presentan bajo gasto, y en este sentido el fármaco que quizás se está utilizando más es el levosimendan por las ventajas fundamentales que presenta. El perfil de paciente es un paciente con disfunción ventricular, situación funcional avanzada, que presenta descompensaciones frecuentes, y el fármaco lo que va a permitir es conseguir una estabilización hemodinámica, mejorar la clase funcional y la calidad de vida, y también reducir las hospitalizaciones. Hay varios trabajos que se han publicado, estos dos últimos, el LAICA y el Lionheart, en nuestro país. El LAICA son infusiones mensuales del fármaco, y lo que consiguen fundamentalmente los 3 primeros meses es una disminución significativa de los reingresos hospitalarios, también durante el seguimiento, pero sin alcanzar en este caso la significación estadística, y a lo largo del seguimiento se produce también una disminución de la mortalidad de los pacientes que reciben levosimendan IV. El otro trabajo realizado en España es el Lionheart, que son infusiones intermitentes cada 15 días en pacientes también en situación funcional avanzada y disfunción ventricular, y lo que se observa es que los pacientes que reciben levosimendan IV presentan una mayor disminución de los valores de péptidos natriuréticos, una disminución fundamentalmente de los reingresos hospitalarios, y también presentan una mejoría de la situación funcional con respecto a los pacientes que no reciben este fármaco. Por lo tanto, a modo de conclusión, es importante planificar los cuidados al final de la vida, es importante mantener una adecuada vía de comunicación con el paciente y los familiares, que estén perfectamente informados sobre la gravedad de la entidad que tienen de su enfermedad. En este sentido hay que implicar a paciente y familiares en la toma de decisiones. Es importante considerar todos los aspectos relacionados con un soporte psicológico, social y espiritual. Hay que prestar especial atención también a los pacientes con dispositivos. No lo he dicho, pero más de un tercio de los pacientes ni siquiera se discute, ni siquiera se apagan las terapias del desfibrilador. Un 10-15% de los pacientes se mueren teniendo múltiples descargas, incluso el día en el que se mueren. O sea que eso es una cosa quizás mejorable. Y luego también pues hay varias medidas que nos permitirían mejorar en cuanto a reducir las hospitalizaciones, mejorar la calidad de vida y el pronóstico de nuestros pacientes en términos de mejorar la congestión, y también en términos de mejorar los reingresos por bajo gasto fundamentalmente. Todo este tipo de cuidados se tienen que centrar en el paciente. Es fundamental implicar a un equipo de profesionales, y es algo a lo que hay que dedicar, como es lógico, tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. No sé si has ganado o no, pero a lo mejor Eduardo quiere decir alguna cosa que te ha aludido muchas veces. Bueno, es curiosa situación, ¿no? Un madrileño censurando a un gallego. Hoy, curiosamente, el mismo día que a unos kilómetros de aquí hay un debate parecido, ¿no? Y la verdad es que la presentación de Pablo, a ver, no es madrileño, es madrileño de adopción, que me estoy diciendo es leonés, pero vamos, madrileño de adopción era por hacer un poco la broma. Su presentación realmente es un discurso de censura, pero con una propuesta constructiva, ¿no? Él ha censurado que la estancia ventricular y el trasplante cardíaco sean buenas opciones para estos pacientes, y su propuesta son medidas paliativas, diuréticos, ultrafiltración y levosimendan. Nosotros eso lo utilizamos también. Lo que pasa es que hablamos de pacientes que son refractarios a tratamiento. Entonces, un paciente refractario a tratamiento, yo la propuesta que hago es simplemente que si el paciente tiene una edad límite en torno a los 70 hasta 75 años y el paciente tiene una cierta estabilidad, hay tiempo para planificar las intervenciones, no solo le ofrezcamos cuidados paliativos, los pacientes pueden beneficiarse de una terapia avanzada, y son terapias que probablemente a muchos pacientes no vamos a poder aplicárselas, pero desde luego los pacientes que sí que se pueden calificar para esas terapias va a cambiar de forma radical su calidad de vida y su expectativa de vida.
Y en este concepto, yo sé que no es la solución de la insuficiencia cardíaca avanzada el trasplante, y menos el trasplante con donantes mayores en esos pacientes mayores, y la asistencia ventricular tampoco probablemente es la solución. Pero creo que hay pacientes que se pueden beneficiar, y lo que me gustaría que la gente se llevara la idea de que esos pacientes hay que por lo menos consultarlos con el equipo de insuficiencia cardíaca avanzada. Yo creo que es lo que en nuestra área siempre intentamos transmitir. Y en cuanto a la comorbilidad, claro, el doctor Díez es un médico holístico, se plantea hablar con los pacientes, eso lo hacemos todos, hablamos con los pacientes, planificamos los cuidados paliativos, algunos lo hacemos peor probablemente, es verdad, pero con la comorbilidad hay que tener mucho cuidado. Y de hecho en el posicionamiento europeo se diferencia claramente, y esto es algo que ha dado lugar a mucho debate, entre comorbilidad y daño asociado a la insuficiencia cardíaca, que no todo es lo mismo. Aquí se ha hablado de hipotensión, disfunción renal, hiponatremia, hipertensión pulmonar, desnutrición, en nuestro trabajo que ha citado, insuficiencia renal otra vez, no son comorbilidades, eso es daño por la insuficiencia cardíaca. Entonces, si podemos identificar cuando el paciente está transicionando a la insuficiencia cardíaca avanzada, de acuerdo que hay que hablar con él de medidas de fin de vida, pero también hay que ofrecerle, si puede, la oportunidad de ser valorado en un centro donde quizá tenga una opción para una terapia que puede cambiar su vida. Eso es un poco la idea, ¿no? La idea que yo me gustaría transmitir. Luego, en cuanto a datos, bueno, algunos son un poco dudosos. Por ejemplo, la edad de donante no es un predictor independiente, es un predictor en análisis univariable. En el registro nacional no es un predictor independiente. La edad del donante en el registro nacional de trasplante cardíaco, cuando se corrige por la edad del receptor y por factores asociados, en principio, los resultados con donantes mayores, al menos en España, en nuestras manos, son resultados más que aceptables. Y un poco, pues nada, con respecto también a la asistencia ventricular, justamente se ha puesto el ejemplo, hombre, de un dispositivo de asistencia ventricular que hoy está tendiendo al abandono, que es un dispositivo de flujo pulsátil, paracorpóreo, evidentemente es un dispositivo que no se puede utilizar como terapia de destino. Entonces, bueno, creo que hay algunas afirmaciones que se pueden matizar. En cuanto al tratamiento, que es el último punto que ha tocado, pues sí, de acuerdo que hay terapias adicionales, pero son terapias que en principio, hasta donde yo sé, ninguna ha demostrado una mejoría del pronóstico. El levosimendan, una mejoría de los reingresos, de la calidad de vida, pero no de la mortalidad, y que además no son incompatibles con terapias quirúrgicas avanzadas. Los pacientes muchas veces tratan con levosimendan como puente al trasplante o a la asistencia ventricular. Entonces quizá la idea principal es que si sabemos identificar cuando el paciente transiciona a la insuficiencia cardíaca, no esperemos a que ese daño asociado se convierta en una contraindicación absoluta para hacer algo. Es decir, no son comorbilidades siempre, muchas veces es que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca que ya ha avanzado tanto que la disfunción renal, que inicialmente fue asociada a la insuficiencia cardíaca, se hace parenquimatosa, que la disfunción hepática ya es una cirrosis cardíaca y que la desnutrición, evidentemente, es asociada a la insuficiencia cardíaca, hace que el paciente ya no se pueda operar. Pero vamos, que si sabemos identificar la transición para iniciar cuidados paliativos, debemos saber identificar la transición en insuficiencia cardíaca avanzada para ofrecer al paciente una alternativa terapéutica que en algunos casos puede impactar de forma muy marcada en su calidad y en su cantidad de vida. Esto es un poco lo que yo creo que habría que matizar de su intervención, y creo que en el fondo casi todo lo demás estamos de acuerdo, pero bueno. Bueno, muy bien, siéntate con... Vamos. Sí, bueno, quería preguntarle al doctor Díez, porque del título de tu ponencia se desprende, hablas de siempre es posible optimizar el tratamiento, pero ¿a qué le llamamos tratamiento optimizado? Porque muchas veces a mí me queda la duda de hasta dónde podemos llegar, que se trata de tratamiento de base con diuréticos, sin diuréticos, ¿dónde tenemos que parar? Bueno, tratamiento optimizado en un caso de un paciente con insuficiencia cardíaca y en este caso con disfunción ventricular, asumiendo que la tenga, pasa por titular en la medida de lo posible los fármacos que se recogen o que se indican como tal en las guías de práctica clínica. Lo cierto y verdad es que si nos ponemos más finos, si 73 años se considera un paciente de edad más bien avanzada, hay varios trabajos que demuestran que los pacientes más ancianos muchas veces se excluyen de muchos estudios y quizás no... bueno, pues la evidencia depende más de esos estudios o procede de esos estudios, pero no se ha testado claramente en pacientes más ancianos. Por ejemplo, en pacientes de más de 75 años, los antagonistas del receptor mineralcorticoide lo que ha demostrado es que disminuye las hospitalizaciones un 13% a 3 años, a expensas de aumentar a corto plazo un aumento de los ingresos por hiperpotasemia en vida real, ¿no? Pero cuando, pues, por ejemplo, en el resto de pacientes pues es una medicación que podrías indicar perfectamente. Idealmente,
pues tú tendrías que titular pues fármacos vasodilatadores hasta la máxima dosis tolerada. También ocurre lo mismo con los betabloqueantes. Los pacientes ancianos y las mujeres muchas veces reciben menos tratamiento betabloqueante y el beneficio pronóstico de los mismos es independiente del sexo y de la edad, y también hay trabajos que lo demuestran. Pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada también muchas veces se identifican porque empiezan a tolerar menos dosis de betabloqueantes, incluso se puede reducir la dosis con frecuencia. Y también, como parte de la titulación, siguiendo el algoritmo terapéutico, hay varias opciones, ¿no? Habría que plantear la opción de la ivabradina. En los pacientes del estudio SIF con más de 69 años, el endpoint primario beneficia de forma significativa en los pacientes de más de 69 años, o sea que este paciente estaría aquí incluido, incluso la mortalidad cardiovascular también. Las terapias de resincronización cardíaca en pacientes ancianos normalmente se infrautiliza y podría, si el paciente fuera candidato, también plantearse para mejorar la clase funcional. Y luego está el sacubitril/valsartán, que, como sabéis, en pacientes con disfunción ventricular que teóricamente si toleran IECAS o ARA2 y se encuentran sintomáticos, también se podría plantear iniciarlos. Y hay un trabajo reciente pues que no solo mejora el pronóstico en términos de supervivencia, sino también la calidad de vida, y que disminuye hasta 9 años la edad en cuanto a situación funcional o percepción del propio paciente, ¿no? Con respecto a enalapril. Por lo tanto, hay muchos fármacos que se pueden utilizar. Yo me he querido centrar más en medidas más avanzadas, dando por hecho pues que el tratamiento estaba ya optimizado y que al final pues los síntomas que predominan son de congestión en la mayor parte de los pacientes o de bajo gasto. Bueno, esa es la última pregunta. Ahora sí. Eduardo, una pregunta existencial súper corta. A ver si un gallego puede ayudar a un valenciano a adopción, aunque soy madrileño. Entonces, exactamente lo que voy a hacer. Pero hasta hace poco, cuando me llamaba un compañero de la comunidad, un amigo o cualquiera de los que nos dedicamos a esto, y nos decían, tengo un paciente para trasplantar, tiene tal edad, ¿no? Le decíamos a todos, bueno, mira, 65 es un poco el límite, ¿no? Si tiene 66 es que es muy mayor. Si tiene 64 está bien, ya sabemos que depende de cómo esté el paciente. ¿Eso tú crees que si me llaman mañana tengo que estirarlo más? ¿Tengo que dejarlo como siempre porque hay pocos donantes? Tengo que decirle, mira, 60, porque muchos son urgentes, están mucho peor. Si se trasplantan urgentes son mayores, van peor. A 60 que se quede en tu cabeza como cifra mágica. O tengo que decirle, mira, 70, porque a lo mejor también tenemos asistencias, o a lo mejor tengo corazones subóptimos. Tengo que modificar esa cifra mágica, que todo el mundo me pregunta, aunque todo el mundo sabemos que depende de cómo está el receptor. A ver, yo creo que... No, así. Ahora, a ver, yo creo que poner una edad siempre es complicado, aunque sí que es verdad que en términos operacionales hay que ponerla, porque probablemente para evitar una elevada cantidad de remisiones inadecuadas. Nosotros, un poco la situación de Galicia es parecida a la vuestra, porque hay un único centro referente. Nosotros un poco lo que tenemos la idea es que cualquier paciente que su cardiólogo considere que está en condiciones de recibir una terapia avanzada, hasta 75 años nosotros los vemos. Le decimos que nos lo manden para verlo al paciente en la consulta, o si está hospitalizado. Hombre, a veces algún paciente hemos rechazado solo en base del informe, pues el paciente tiene muchísima comorbilidad, pero vamos, no es... Nosotros solemos ver a la mayoría de los pacientes. Y, hombre, más de 75 años sí que es donde ponemos un poco el corte. ¿Y por qué? Porque en esos pacientes de ese entre 70 y 75 años ahora tenemos asistencia ventricular. Entonces, nosotros en nuestra cartera de servicios está la terapia de destino como algo que a los pacientes hay que ofrecerles si el paciente califica para ella, y nosotros, si el paciente está en condiciones, se la vamos a implantar. Entonces, nosotros hemos puesto terapia de destino 75 años el límite en Galicia, pero bueno, por una cuestión puramente de recurso asistencial. Entonces, es donde tenemos nuestro corte. Bueno, pues vamos a cerrar la mesa, ya sabéis, si el paciente tiene buen aspecto, lo envíes aquí, si tiene más de 75 años y mal aspecto, lo envíes a Galicia. Esto está bien, ¿no? Hoy, si no sabemos bien qué hacer, se lo preguntamos a Pablo. Gracias, la mesa creo que está muy bien. Muchas gracias a los ponentes y al moderador. Combate nulo. Combate nulo, me dicen por aquí. Y vamos a continuar con el congreso, que aún nos queda una mesa.